and thank you for the wonderful invitation. I could, as you can hear me, say the speech in English, but I will prefer to say it in Spanish. Why? Because that's mother tongue, and I feel in Spanish. And what I'm going to say comes from my reason, but it also comes from my feelings, de mi corazón. Okay, so I invited my friend Dee here to please translate. Él va a traducir para mí en español. As I was presented as a member of Honduras USA Resistencia, and I am hondureña, soy de Honduras. Quiero decir que a los hondureños nos persiguen los desastres. I want to say that disasters seem to look for us. Desastres naturales, muchos, y algunos políticos. Many natural disasters and some political ones too. Le voy a dar unos ejemplos. Huracán Fifi, septiembre 1974. Some examples: Hurricane Fifi in September 1973. Consecuencias: 8,000 personas muertas y muchos desaparecidos. Result: 8,000 killed and many disappeared. Huracán Mitch, octubre 1998. Hurricane Mitch, 1998. Consecuencia: 11,000 hondureños muertos y miles desaparecidos. Results: 11,000 dead and thousands have disappeared. Junio 2009, Huracán Roberto Micheletti Baín. 2009, Hurricane Roberto. Roberto Micheletti Baín. Consecuencias: el peor desastre político en la historia de mi país, Honduras. Result: the worst political disaster in Honduran history. Consecuencias: centenares de muertos. Hundreds of dead. Muchísimos exiliados. Innumerable exiles. Mujeres violadas sexualmente por la policía y el ejército de Honduras. Women sexually violated, raped by the Honduran National Police and Army. 6 meses de aislamiento. Bueno, ayer cumplimos 11 meses de aislamiento por parte de la comunidad internacional. To date, 11 months of international isolation. ¿Qué significa eso? Mi país está hundido en la peor crisis política, económica, social y psicológica. What does it all mean? My country is drowning in the worst possible economic, social, and political crisis. And psychological crisis. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Y Haití sí sabe de desastres naturales y políticos igual que nosotros. Honduras is the second poorest country in Latin America after Haiti. And Haiti, yes, knows of incredible natural and political disasters too, like Honduras. Mi corazón hacia los hermanos y hermanas de Haití. Aquí tengo a una presente. Mi corazón y mi aplauso para ti. My heart goes out to the people of Haiti and to a Haitian sister who is here with us. Pero yo no vine aquí a hablar sobre los problemas políticos de Honduras, sobre nuestro desastre político. But I didn't come here to speak about the political problems of Honduras. Yo vine a hablar aquí sobre Katrina, el desastre, el huracán Katrina,
porque en Nueva Orleans más de 100,000 hondureños residen y durante el huracán la mitad de ellos tuvieron que salir huyendo. I came to talk about Hurricane Katrina and Rita because 100,000 Hondurans were living in New Orleans at the time, and half of them had to leave, fleeing for their lives. Muchos de esos desplazados hondureños están viviendo aquí en Nueva York y muchísimos se sospecha que están en Texas. Many of these Hondurans are here in New York, and many more also are in Texas. La mayor parte no ha podido regresar a Nueva Orleans. Yo hablé con un amigo que tengo que es periodista el jueves, el periodista Ovidio Cubías, un hondureño que reside también en Nueva Orleans. Most of these have not been able to return to New Orleans and are still here. I spoke just recently with a journalist, Honduran journalist friend of mine who is here and is going back now to New Orleans. De hecho, él vive allá y la reconstrucción es necesaria. La gente no puede regresar porque no han reconstruido los barrios en Luisiana, especialmente en la zona de Nueva Orleans. They need to reconstruct New Orleans. The poor neighborhoods simply have not been constructed in any part of Louisiana, especially New Orleans, and the people need it. Lo que sí se aseguraron de reconstruir fue la zona turística y se aseguraron que donde se lleva a cabo el carnaval esté listo para que los turistas vayan, pero se olvidaron de las zonas más pobres. Eso no está reconstruido. What they did rebuild was the tourist areas where the carnival was so they could get tourist dollars. But the area where people live, they haven't reconstructed, repaired it at all. Y lo peor es que para reconstruir la ciudad trajeron latinos indocumentados, especialmente mexicanos y centroamericanos. The outrageous thing is that in order to do what the building they are doing, they've hired undocumented workers at dirt cheap wages to do the work. Pero ahora me dice mi amigo que los están arrestando. Ahora que ya construyeron parte de la ciudad, los está persiguiendo la inmigración y los están deportando. Porque ya no sirven. Los han convertido en objetos que pueden ser reciclables. Hoy te necesito y mañana no, entonces te arresto y te deporto. And now they're grabbing these undocumented workers and trying to deport them. They're making a kind of disposable workforce. Hire them today and fire and deport them tomorrow. Así que esta es una realidad que estamos viviendo y el problema de Arizona se extiende por todo el país y nosotros tenemos que ser la voz